Bueno, chicas estudiantes, bienvenidas a esta primera clase asincrónica de la materia Pedagogía. Hoy vamos a introducir algunas ideas centrales del capítulo 2 de Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. Y antes de entrar en el capítulo vamos a ubicar brevemente a su autor, Paulo Freire, quien fue educador y pedagogo brasileño, que trabajó especialmente con sectores populares, con sectores campesinos, con personas que aún no habían podido acceder a la educación formal. A partir de estas experiencias, él fue construyendo una manera de pensar la educación que cuestionó las formas tradicionales de pensar y de las que ustedes venían trabajando. Una de las primeras cuestiones que plantea tiene que ver justamente con cómo entendemos la educación. Freire critica una educación que se basa simplemente en la narración, dice él, es decir, una educación en la que el docente habla, explica, transmite, mientras que el estudiante escucha, recibe y memoriza simplemente. El problema para Freire no es que un docente explique un contenido, el problema aparece cuando la educación se reduce a eso, que alguien tiene el conocimiento y lo transmite y alguien que supuestamente no sabe se limita a recibirlo. En este tipo de educación muchas veces los contenidos terminan separados de la realidad de quienes aprenden. Se memorizan fechas, conceptos, no sé, datos, pero sin necesariamente preguntarnos qué significan, de dónde vienen o qué relación tienen con lo que vivimos. Y acá aparece uno de los conceptos más conocidos de Freire, que es la educación bancaria, y la metáfora que él propone es bastante sencilla, es simple de comprender, porque Freire compara esta forma de educación con un banco. El docente sería quien deposita esos conocimientos, esos saberes, y el estudiante quien recibe, almacena esos depósitos justamente. Entonces el docente aparece como el que sabe, el que habla, el que piensa, el que decide y el que enseña, y el estudiante queda como en una posición mucho más pasiva, escucha, memoriza y reproduce simplemente. Freire lo que hace es cuestionar esa forma de educación porque él considera que termina convirtiendo al estudiante en un objeto de la enseñanza en lugar de reconocerlo como un sujeto que también puede pensar, puede preguntar y que puede participar en la construcción de conocimiento. Y esta es una idea muy importante porque el estudiante no llega vacío al aula, llega con experiencias, con conocimientos, con una historia y con una determinada manera de comprender la realidad. Estos saberes no son necesariamente los mismos que posee el docente, ni reemplazan los conocimientos que el docente tiene que enseñar, pero estos conocimientos existen y forman parte de ese encuentro educativo. Por eso Freire propone otra manera de entender la educación, como una educación problematizadora. En lugar de pensar la realidad como algo terminado, acabado, resuelto, como algo que simplemente tenemos que aprender y aceptar, propone convertirla en un problema, mirarla, preguntarnos por qué las cosas son como son, reflexionar, discutirlas, tratar de comprenderlas. Y acá aparece una diferencia muy importante. La educación ya no consiste simplemente en adaptarnos a una realidad que ya está dada, sino en desarrollar la capacidad de poder comprenderla y de también pensar que puede ser transformada. Por eso para Freire la educación nunca es neutral. Y esta quizás es una de las ideas más fuertes que él nos plantea. Porque cuando educamos, no solamente estamos enseñando contenidos, también estamos transmitiendo una determinada manera de mirar el mundo, de entender las relaciones entre las personas, de pensar qué es justo, qué es injusto, qué podemos cuestionar y qué cosas simplemente tenemos que aceptar. Por eso Freire entiende la educación como una práctica política, no desde una mirada como política partidaria, sino que dice que es una práctica política porque toda práctica educativa toma posición, aunque no siempre seamos conscientes de eso. Una educación puede ayudar a las personas a leer críticamente la realidad, a hacerse preguntas, a reconocerse capaces de transformarla, pero también, por otro lado, puede hacer lo contrario. Puede enseñar a aceptar esa realidad como algo dado, como algo natural, como algo imposible de modificar. Y acá está quizá lo más provocador de lo que propone Freire, que la educación puede contribuir a liberar o puede contribuir a domesticar. Puede abrir posibilidades para pensar, para cuestionar, para transformar, o puede acostumbrarnos a obedecer
a repetir, a adaptarnos a aquello que ya está establecido. Por eso cuando Freire cuestiona la educación bancaria, no está cuestionando solamente una forma aburrida de dar clases, está cuestionando una forma de relación pedagógica que puede terminar formando sujetos que se acostumbran a recibir respuestas en lugar de construir preguntas. Y esto nos va a llevar directamente a lo que él propone o lo que él nos cuenta acerca del diálogo, de la importancia, porque para Freire enseñar no significa que el docente tenga que dejar de enseñar, ni que todos tengan exactamente los mismos conocimientos. El docente tiene un saber específico y una responsabilidad pedagógica, pero eso no significa que es el único que sabe. Y él lo va a expresar de la siguiente manera. Él dice que nadie educa a nadie, que nadie se educa solo, que los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. A ver, es decir, aprendemos con otros a partir de nuestra relación con el mundo que compartimos. Por eso, en esta perspectiva, el docente también puede aprender de sus estudiantes, no porque se inviertan simplemente los roles, sino porque cada uno llega a esta relación educativa con saberes diferentes. Eh, Esto se va a relacionar con una idea muy importante de Freire también, que es que somos seres inacabados. Las personas somos seres inacabados, no somos personas terminadas, estamos siempre constituyéndonos a partir de nuestras experiencias, de la acumulación de esas experiencias, de nuestras relaciones con otros, de nuestra relación con el mundo. Entonces, si las personas estamos en construcción, la educación tampoco puede ser simplemente un proceso de llenar a alguien con conocimientos terminados. Tiene que ser también una posibilidad de crecer, de hacerse preguntas, de ir más allá de aquello que ya conocemos. Y quizá por eso esta propuesta de Freire sigue interesante para pensarla en la educación actual, porque aunque hayan cambiado las escuelas, las tecnologías, porque estamos hablando de la propuesta de Freire de los años 60, aunque hayan cambiado las escuelas, las tecnologías, las formas de aprender, todavía podemos preguntarnos si algunas prácticas educativas siguen colocando al estudiante en un lugar pasivo. Incluso podemos pensar en formas más sutiles de que esto sucede. A veces creemos que porque una propuesta es inclusiva o porque incorporan nuevas herramientas, ya estamos generando una educación diferente. Pero si las decisiones siguen siendo tomadas siempre desde arriba, si se decide por los estudiantes qué es lo que necesitan, qué deben pensar, qué problemas deben considerarse importantes, quizá todavía estamos reproduciendo algunas de esas formas que Freire cuestionaba. Entonces, la pregunta que quizá nos deja este capítulo no es solamente cómo hacer una clase más participativa, es algo un poco más profundo. Nos podemos preguntar si la educación que ofrecemos o que ofreceremos ayuda a las personas a comprender críticamente el mundo en el que viven y a pensar que pueden transformarlo, o si simplemente las vamos a preparar para adaptarse a él, ¿no? A este mundo. Y esta pregunta es la que vamos a retomar en nuestro próximo encuentro, en el encuentro presencial, que la vamos a poner en relación con las ideas que ya veníamos trabajando sobre las tradiciones. Así que bueno, les voy a solicitar que lean el capítulo 2 de Paulo Freire, que les voy a dejar linkeado, de Pedagogía del Oprimido, y bueno, repasen lo que venían viendo de las tradiciones. Les voy a dejar seguramente alguna guía de preguntas o algo para guiar el debate que vamos a presentar en nuestro próximo encuentro presencial. Que sigan bien.